Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Angie Astral, mi canal de astrología sideral. La sideral es una minoría de la astrología que utiliza un cielo real o astronómico, el de verdad. Y la pongo a prueba en este canal y también tratamos temas astrológicos y es el caso. Hoy quería compartir con vosotros, no temas públicos que a todos nos importan, sino por una vez vamos a ver temas astrológicos que nos estamos dedicando un montón estamos poniendo a prueba porque confío tanto en ellas realmente y se están cumpliendo. Si me seguís, las energías marcan ciclos que se están cumpliendo. Lo que no nos definen, pero realmente se puede ver. Y me dirás, ¿y para qué tengo yo que saber hoy este tema, el tema del ascendente? Si a mí lo que me importa es lo que está pasando y estos temas más importantes. Pues porque el ascendente define tu avatar, define el personaje y es justamente ese ego con el que decimos que no es tan negativo, tenemos que tenerlos todos, pero que como no lo conozcas y no lo integres, te maneja. Con la película de La Máscara, ¿te acuerdas? Que la máscara se apoderaba de lo que era el individuo en sí, pues el personaje se puede apoderar de ti. ¿Qué es el ascendente? Lo primero es justamente el signo que está ascendiendo en el hemisferio norte por el este y en el hemisferio sur por el oeste, el signo que está ascendiendo justo cuando estás naciendo. Es el que levanta ascendente y marca una intersección entre la eclíptica, que es el plano de orbital del Sol con todos los planetas, y justamente ese punto este. Así que ahí ese signo que se está levantando, si te fijas, ahí se ve todo más grande. Cuando está la luna llena, justamente en ese punto del ascendente, está ascendiendo, se ve enorme, ¿verdad? Pues todo lo que, simbólicamente, todo lo que pasa en el cielo pasa igual en nuestro mapa. Y todo lo que está ascendiendo se ve enorme y nosotros vemos desfigurado esa casa 1. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Nos identificamos con él. Realmente somos todas las casas. Pero nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas, tenemos una deformidad en lo que todo lo que está más bajo y se puede comparar con lo que hay en la tierra, se ve mucho más grande, mientras que en el cielo perdido, como no podemos compararlo con nada, se ve pequeñito. Así que todo lo que está ahí tiene una desconfiguración, digámoslo así, especial en nuestra mirada y lo vemos como súper importante, deformadamente importante. Somos nosotros. Y ese ascendente, como te digo, está marcando quién eres. La verdad es que en tropical puede ser no aceptado. Veo muchos astrólogos muy buenos que hablan de eso, de como que el ascendente como que es una energía que no se acepta. Pero en mi experiencia en sideral se ve que sí, o sea, coincide. El tema es que en muchas ocasiones nos identificamos con ese ascendente, con ese personaje que nos come en vez de lo que realmente somos. Lo que realmente somos está simbolizado en el mapa por el sol. Está simbolizado en el mapa por la parte de la esencia. Y ese es realmente tu alma, de dónde viene. Y el ascendente y la luna, por contraposición sol-luna también, el sol es lo eterno y la luna es lo transitorio, la reencarnación y el alma eterna representa la luna. Así que de alguna manera representa también esta reencarnación, pero el ascendente tiene más porque tiene en todos los elementos, está hablando de nuestra individualidad, de nuestra idea de nosotros mismos en el terreno energético, elemento fuego, en el terreno mental, elemento aire, en el terreno emocional, elemento agua, en el elemento tierra, también en el terreno de las acciones, de lo físico, o sea, nos define físicamente, nos parecemos o tenemos una imagen dependiendo. Ahora te voy a dar los 12 signos y vamos a hablar de qué imagen tiene cada ascendente, porque cualquier planeta que haya en la casa 1, en el ascendente, que es justo el comienzo de la casa 1 y define la casa 1, cualquier planeta que haya ahí o mucho más cerca del ascendente, o si hace aspecto ese punto del ascendente con algún planeta fuerte también, sea en la casa 7, sea en la casa 4, sea en la casa 5 o 9, si hay un aspecto fuerte con ese ascendente, ese planeta también lo está tiznando, le está dando su energía.
Así que no es solamente el signo, pero te aseguro que el signo en el carácter y en lo físico, como bien dice la definición de ascendente, marca quién eres. Y los demás te ven como tu ascendente. Y tú, sin embargo, si estás un poco evolucionado, si estás un poco centrado en lo que es de verdad tu conciencia y no tanto en el personaje, te ves de otra manera. Cuando tú hablas contigo mismo o yo hablo conmigo misma, me veo como el sol. Me siento como el sol. Yo me conozco, mi conciencia, ¿verdad? Esa conexión que tengo conmigo misma, ese reconocimiento es el sol. Mientras que si estamos pensando desde el personaje, nos vemos desde el ascendente y nos lo creemos, ¿eh? Y además puede ser, y es muy importante porque depende de si ese personaje es más intelectual o es más emocional, si traemos muchas pruebas de atrás o muchas energías pendientes que nos están afectando en este signo, de si tenemos una casa 12 muy importante, que es la que nos está creando en el ascendente, la casa 12, y está muy cargada, toda esa energía nos está afectando al ascendente y nos define completamente. Así que cualquier planeta y el signo de verdad que habla de ti, y la demás gente te ve con esa imagen que muchas veces no coincide exactamente con lo que tú sientes de ti mismo o ti misma, que es tu alma. Puede ser que no coincida, pero sobre todo si el sol y el ascendente tiene aspectos y signos y situaciones muy distintas. Ahí donde podemos ver si hemos venido a un traje, porque en la casa 1 también es el parto, pero también antes es todas las emociones que han puesto nuestra familia. Se llama proyecto sentido con respecto a lo que quiere de nosotros. Ay, un niño viene bien, ojalá lleve la rienda de la familia. O una niña, mira, la vamos, no sé qué, que yo quería jugar con ella, siempre me he quedado con la gana de una hermanita. Cada cual proyecta todas las proyecciones, incluso nuestras reencarnaciones, las cargas pendientes energéticas, todo eso está en la casa 12. Y todo eso es lo que va a crear el parto, lo que va a hacer el punto que es el ascendente justo del comienzo. Así que vamos a comenzar también, siempre como en ciclo, como nuestro ascendente. ¿Por qué? Porque tuvimos un primer nacimiento, un primer comienzo realmente que está marcado por el ascendente y que tizna, al ser el primero con su energía, todos los sucesivos ciclos de comienzo que tenemos. Y si no nos damos cuenta, precisamente más. Si le das luz a estas experiencias, todavía mejor, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante conocer el ascendente por eso, porque además está marcando, está afectando un montón de cosas que se van a repetir, un montón de experiencias, todos los comienzos, sucesivos comienzos que va a dar en la vida se van a afectar por esta energía. Y si no la tienes sanada y tuviste un parto más o menos duro y además mamá no estaba preparada para recibirte o tenía un cierto rechazo, todas estas cosas están haciendo que ese ascendente esté cargado de energía, de tensión y que te sea muy difícil reconocerte quién eres, porque inconscientemente ya sientes perfectamente una cosa brutalmente fuerte, el proyecto sentido, todo lo que mamá nos siente sobre nosotros, porque nuestro sistema nervioso central y bueno, todo el sistema nervioso se está formando en el momento en que mamá tiene esas emociones, y sabemos que las emociones son químicas, neurotransmisores que hay en la sangre, y que también está comprobado que la mayoría de esos neurotransmisores pasan en la placenta, por eso el niño siente lo mismo. Así que esas afecciones con respecto al proyecto sentido, esas afectaciones emocionales tan potentes, esas huellas, esas improntas, nos dejan improntados, y el ascendente no está hablando de eso, no está hablando de la energía que viene de atrás y cómo qué se espera de nosotros con ese personaje. Nacemos y nos cuelan, nos ponen un personaje, mira, tú vas a hacer esto y se espera de ti esto. Y además trae esta herencia, porque esta herencia, este traje físico es el ADN y con él va toda la biología que crea tu emoción, si eres más tendente a la emocionalidad o eres más mental o eres o te gusta más la música o menos, o tienes alguna cualidad, todo eso va en tu ascendente y eso te condiciona, es tu avatar.
es tu traje de uso, es tu personaje, es mentira, pero desde luego es la herramienta que tienes para poder manejarte en el mundo. Y hay mucha diferencia si un ascendente está en un signo y en otro. ¿Y sabes qué pasa? Que en sideral y en tropical, como todo está en el signo contiguo, pues los signos contiguos son muy distintos entre sí, porque no tienen ni la misma polaridad, ni la misma modalidad, ni el mismo elemento, no coinciden ninguna de las tres cualidades que definen un signo. Por los signos contiguos, evidentemente, hay mucha diferencia de un Aries a un Tauro, o de un Aries a un Piscis. Así que hay una gran diferencia. Por eso te recomiendo que te cojas el programa que comparto contigo, Mapa Astral, si lo quieres buscar en Sideral. Y pones la opción Sideral, sigue las instrucciones, mira tu mapa y mira tu ascendente. Pero si ya lo sabes en tropical, echa para atrás 25 grados, es que no hace falta más. Ahí lo tienes. Y empieza a ver, porque los aspectos son los mismos en tropical que en sideral. Y mira qué afectaciones tienen, qué signo está lo primero, cuál es su regente, cómo se expresa y los aspectos que tiene el Sol o cualquier planeta que haya en la casa 1 entera, mucho más. Si está cerca de su cúspide, cerca del ascendente, mira qué aspectos tiene porque todo te está influyendo. Así que algunos somos una cantidad de aspectos muy distintos que no sabemos cómo encajar, y lo que hacemos es proyectar en la casa 7 aquello que no encaja en mi casa 1. Y entonces lanzo como una proyección y busco a una persona con la que vivir esa energía, porque para mí vivir esa energía contradictoria, dos energías muy distintas, es una complicación y no puedo, me es fácil. Entonces algunas veces hacemos eso, proyectamos en otro y vivimos a través de otros, a través de la casa 7, eso que no puedo manifestar o no puedo colocar o no puedo encajar bien con el resto de mi personalidad y me cuesta. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la proyección es muy de la casa 1, pero también de su complementaria, que es muy importante, que la define la casa 7. A mí me encanta, cuando hablamos de las casas en predicción, hablar de las casas dobles, porque la verdad es que ahí se ve mejor. Hay veces que no, que es bueno hablar de un tema, pero en la casa doble, en la casa y su complementaria, donde se ve la energía al completo y donde ya se ve la proyección y podemos comprender de forma holística lo que está pasando en ese eje. Así que, como ves, el ascendente es súper importante porque nos define aquí, en la Tierra, en la 3D, para este personaje, para lo que hemos venido a ser. Habla de si eres hombre, mujer, qué emoción tienes, qué tipo de intelectualidad, que ha heredado de tu cuerpo, y te define totalmente. Pero no te creas que eres tú, porque realmente tú, por encima de ese personaje, está el Sol, está la conciencia, que es otro tema y que, bueno, del que ya hemos hablado algunas veces respecto de los signos siderales. Y te pongo aquí uno de los vídeos en los que comparto el Sol por cada signo. Ahora vamos a empezar por el ascendente en cada signo, que marca la parte física y marca el carácter y algunas especies de energías que comparte el signo, que ahora te iré contando. Así que vamos a ello en un momentín. ¿Me acompañas? Es muy importante conocernos, conócete a ti mismo, pero conocer nuestro ego, nuestro personaje es súper importante precisamente para que no nos domine. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos aquí, estamos desarrollando una labor y por lo tanto es importante que nos integremos y que nos armonicemos con este cuerpo, con estas condiciones que tenemos para poderlas usar. Es a través del cual, a través de este ego que tenemos de ascendente, a través del cual podemos manejarnos en el mundo. Entonces haríamos bien en conocer bien qué herramienta tenemos para comunicarnos con el mundo, ver sus defectos, sus cualidades, aprovecharlas y tener en cuenta dónde tenemos que compensar para poder realmente llegar a nuestro objetivo, que siempre ponen como meta el Sol y su significado dependiendo de casa y demás y aspectos que tenga. Así que va por ahí. Si eres Aries,
desde luego, signo de fuego y de comienzo, con esa energía impulsiva, cardinal de inicio, desde luego no te falta vitalidad. Eso es algo que se nota, salvo que tenga, imagínate, un Saturno, un Plutón que niegue, bloquee, conjunte o en tensión ese aspecto. Pero si tienes ahí a Marte o a Aries, siempre se va a notar esa vitalidad, esa fuerza, ese empuje. Se nota en tu mirada. Tu mirada es retadora, tu mirada es, como dicen, la mirada del águila, y no te vienes abajo ante las pruebas. Te gusta incluso a veces ponerte retos y ir cogiendo confianza. Respecto del tema físico, Aries rige la cabeza, especialmente la mirada, los ojos, la vista y el oído. Es para orientarnos. La cabeza es un poco el jefe, y las personas arianas son también de carácter un poco líder si no hay aspectos que lo bloqueen, y entonces todo lo contrario, tienen un bloqueo en ese aspecto bastante fuerte dependiendo de cómo sea. Y lo que ocurre con las personas muy arianas es que suelen tener dificultades en relación con otros líderes, con otros jefes. Normalmente la figura de la autoridad y de papá es conflictiva o no está. Y eso ocurre para que ese Aries ascendente pueda sacar de sí esa energía de líder, porque cuando hay otro líder, difícilmente podemos ponernos a prueba como líder. Es precisamente esa dificultad de estar solo y ese tirar de, ¿no? esa confianza en uno mismo y ser capaz de tirar de otros, es justamente lo que nos está marcando ese Aries, esa energía que nos pide esa parte ariana, ¿no? de liderar, de ser jefe, de decir la dirección no solamente para mí, sino para otro, que es un verdadero líder. Pues para mí es la persona que tiene una dirección que contagia, pero no que obliga, no que castiga si no va en esa dirección, porque si no, no te pago la nómina y te pongo una queja, sino esa persona que es capaz de sutilmente contagiar su objetivo a los demás, entusiasmar a los demás con su objetivo. Para eso tiene que tener un objetivo para empezar, con el que él mismo se siente en sintonía, y entonces contagiar a los demás. Si no, un Aries, si no tiene una buena dirección, se pierde y pierde a los demás. Así que tu misión, Aries, es hacer de avanzadilla, de punta de lanza, de conquistador, de avance, y por eso está ante la vida en una situación en que no te falta energía, que no te falta empuje, no te falta vitalidad, porque tu prueba es esa, tu prueba es de fuerza, de potencia, de avanzar, de capacidad. Todo eso tiene que ver con Aries. Todo eso, y lo que tiene que ver, ya te digo, con el cerebro, con la mente, con la parte de dirigir, de liderar, de organizar a todos. Así que, bueno, ya sabes, si eres Aries ascendente, se nota un montón, te lo aseguro. Salvo que tengas bloqueos, que lo tienes que tener en cuenta, ya sabes. Pero el resumen de tu energía se puede deducir por la luna, por supuesto el sol también, pero respecto del ascendente, lo que es el regente y todo lo que hay en la casa 1 y su aspecto. El resumen de tu ego está ahí, Aries. ¿Eres ascendiente Tauro sideral? Pues lo vas a notar porque Tauro es un signo muy yin, muy tierra, muy de acumular, como Aries es masculino y tiende a dar el empuje, el impulso, inicia. Tauro tiende a recibir. ¿Y qué recibe? Pues patrimonio, va acumulando. Todas las cosas que le gustan va acumulándolas. Incluso puede tender también a engordar por ese afán de acumulación. Es muy sensible a todo lo que es positivo, lo que es agradable, lo que son los placeres a nivel físico, sea a través de, no sé, de la música o de la comida. En general, Tauro está muy apegado y es muy consciente de la parte terrenal en su parte de belleza por su signo regente, que es Venus. Físicamente se nota porque si tienes belleza taurina, eres voluptuoso. Normalmente tiende un poco al engorde, pero es un engorde sano, como estas mujeres del campo con las mejillas rosadas que están remangadas y que están trabajando con los animales. Así es una belleza como voluptuosa, terrenal también, y unida a la tierra, muy vital. Normalmente son
aunque te tienda un poquito al engorde, como digo, es un engorde que sienta bien, una forma, son estos gorditos felices que tienden a verlo todo bien y que se apegan a las cosas buenas de la vida y tienen un problema. El único problema que tienen es que se apegan tanto a lo bueno que les cuesta trabajo moverse, cambiar, dar cambios, rectificar y, digamos, le falta la compulsividad y el movimiento que le da Escorpio. Se tienden a apegar y a veces cuesta moverlos. De hecho, pueden ser un poco lentos, aunque si se deciden son muy estables en su ritmo. Tienen su propio ritmo. Si eres ascendente Tauro, no intentes meterle prisa a un ascendente Tauro porque es como que va contra su naturaleza, no saben correr y tampoco les interesa. Son signos tranquilos que tienden a la estabilidad, como te digo, y el único problema es que a veces es demasiado. Hay que moverlos para que salgan de su zona de confort. Pero por lo demás, Tauro es un signo que poco a poco se va sintiendo mejor consigo mismo, va acumulando y va digamos, creando un patrimonio y una parte 3D, unas relaciones 3D, unos valores 3D. Si está evolucionado, pues serán más sutiles, que con los que se siente cada vez más a gusto. Y a los que valora muchísimo, por supuesto, todo lo 3D en un nivel de repercusión sensorial o de valores o en cualquier sentido es muy valorado y muy tenido en cuenta por Tauro. ¿Eres ascendente Géminis o tienes a Mercurio, su regente, fuerte en el mapa de la casa 1, en el ascendente? Pues te va el movimiento, necesitas movimiento, sea físico, viajes cortos que representan a Géminis, o bien de ideas, de comunicación, movimiento de comunicación, que es todo lo verbal, todo lo comunicativo, es nuestra mente racional. Un ascendente en Géminis se nota físicamente porque su energía es muy inquieta, muy de movimiento. Realmente es una persona que se le nota con una inquietud a nivel intelectual, que es su elemento, el aire, es una curiosidad, es permanentemente estas personas que están investigando, que son curiosas, que quieren aprender. Por eso su actitud es juvenil. Las personas curiosas son juveniles y Géminis y Mercurio representa esa etapa de cuando no somos bebés, que es la luna, pero sí somos niños. Entonces estamos abiertos a aprender y estamos con la mente curiosa. Eso representa Géminis. Normalmente un ascendente Géminis se nota porque es delgado, como tiene tanto este sistema nervioso muy activo y le gusta el movimiento, porque el sistema nervioso, los pulmones y las manos que nos sirven para comunicar y que son una prolongación para comunicar es del ascendente Géminis, con lo cual las tienen muy activas. El sistema nervioso también puede ser muy activo y a veces son hiperexcitados. Entonces ese mismo carácter de nerviosismo le come, digamos, la grasa. Suelen ser por eso delgados y entre la curiosidad y que no son, perdón que le he dado al micro, y entre la curiosidad y que no se paran mucho, tienden a verse como delgados, precisamente, o no coger kilos con demasiada facilidad, porque están más pendientes, como te digo, de su movimiento tanto mental como físico. Y son personas que además son muy comunicativas, que están hablando mucho. Ten en cuenta que Mercurio o Géminis te puede dar una intelectualidad potente, una técnica, una mente racional. Puede ser muy bueno para algo, para estudiar, para los estudios, para escribir, ¿te gusta la lectura? Géminis suele dar una cierta tendencia a eso y se nota porque son personas que rápidamente se van a lo mental, a la parte más objetiva. Suelen ser más bien, como Géminis lo es, intelectual y no bajar demasiado la tierra. A veces no tienen demasiada conexión con el cuerpo, depende de cómo esté su mapa, si no hay más aspectos de eso. Pero si es solamente Géminis, tienden a estar un poco desconectados de su cuerpo y a irse todo a la mente, a vivirlo a través de la mente, las novelas, las películas. Tienen un mundo mental aparte y que además le encanta comunicar con las personas con las que se siente en sintonía. Géminis
simboliza también al compañero, al hermano, al vecino, con esa persona con la que me comunico todos los días asiduamente. Y representa, por lo tanto, eso, el compañerismo también. Son personas muy de comunicar, muy, quizás no tanto de pareja como Libra, que es más de una estabilidad en las relaciones, pero más sí de un tipo de relaciones más, digamos, más temporal, más asidua. Y otra cosa que tiene Géminis que os quería comentar es que de carácter suele tender a la dispersión. Por si acaso se crean oportunidades. Si no sabe qué hacer, empieza a crearse oportunidades. Tengo esta y esta y esta. Y a través de la separación y del número tienden a elegir. Todo lo contrario que Sagitario, que sería su opuesto, que tiende a verlo todo en conjunto para ver cuál es la mejor dirección. Géminis separa y tiende un poco a eso, tiende a separar, a la dispersión y quizá a crearse muchas opciones en todos los sitios. Tienen una agenda con 200 números, tienen amigos, no sé qué, posibilidades de ir a sitios, ¿verdad? Con muchísimos datos, muchísimas informaciones que le dan esa energía que Géminis necesita, de la posibilidad abierta de poder elegir y poder comunicarlo después. ¿Eres ascendente Cáncer o tienes la luna en la casa 1 o mucho más cerca de la cúspide de la casa 1 del ascendente? Pues una de las principales cosas en que se puede notar es que eres muy sensible, y eres tan sensible que eres un poco lunático o lunática, porque te afectan las fases de la luna, especialmente la llena, que se nota más. Hay algunas lunas llenas que es como que lo notas. Es como si tu carácter, tu estado emocional fuera con los vaivenes de los movimientos cíclicos de la luna, y por la mañana te puedes sentir súper guay y por la tarde un poco melancólico y mira en el cielo y hay un pedazo de luna llena. ¿Qué me está pasando? Si eres ascendente Cáncer o la luna en Cáncer, sabrás de lo que te estoy hablando. Eres un poco lunático. Igualmente, a nivel de piel, suele tener la piel húmeda, y la parte del cuerpo que tiene que ver con la luna, o sea, es todas las partes líquidas, todo lo húmedo, la sangre, la leche materna también, lo que es la linfa. Todos los líquidos del cuerpo se ven afectados por las emociones. Unos nos llevan la vida, como la sangre, y otras recogen la basura del cuerpo, como la linfa, que es la tubería del cuerpo. Así que cuando hay problemas, especialmente de no quiero reconocer lo que estoy sintiendo, porque no debería porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, me pasaba a mí con la menstruación, pues no porque yo tengo que trabajar y no puedo tener días malos porque es necesario, no me tengo en cuenta y una hinchazón esos días, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Cuando retenemos las emociones, el cuerpo retiene nuestros líquidos, nuestras emociones, muy típico de Cáncer, que cuando no puede expresarlas, no es consciente de su alta sensibilidad todavía y no lucha por equilibrar su parte y no se conoce bien, puede tender a desequilibrios emocionales y entonces a taparlas. Si las tapas, si las callas, si las retienes, el cuerpo te hace lo mismo, como diciendo, es un mensaje en el que estás sufriendo por no poder expresar unas emociones, que las emociones son evidentemente son vida, hay que reconocerlas todas, en principio. Después haremos con ellas una cosa u otra, pero en principio la vida, lo que sentimos, las emociones, son como niños que hay que aceptarlos. Otra cosa es que los controles, pero no se pueden bloquear. Así que bloquear las emociones tiene que ver con, sobre todo para Cáncer, con esa retención de líquidos que te digo, cuando no puede, que eso es típico en Cáncer, porque precisamente es muy emocional, expresar las emociones como a ellos les gustaría. Además, se nota, suelen tener la cara redondita, porque si separamos la cara, tú sabes que la parte de arriba es la intelectual, hay otra parte que es la material y otra que es la afectiva. La afectiva es más ancha de lo normal y por eso pueden tender a una cierta redondez. Además pueden tender también al engorde porque son muy familiares, pueden tender mucho a la nutrición emocional y física. Pueden ser buenos cocineros, pueden estar pendientes de los demás para nutrirlos en muchos aspectos, no solamente físicos, sino en otros aspectos. Una buena maestra, una buena, en fin,
dedicarse a la enseñanza o simplemente al cuidado de proyectos iniciales, muy típico de cáncer, cuando las circunstancias lo hacen más vulnerables. Ese cuidado, para eso está preparado cáncer. Otra cosa para lo que está muy preparado cáncer es para el trato con el público, porque como son muy emocionales, el público nota y se engancha, y nos enganchamos todos a esa parte emocional. Cuando a alguien le importamos, nosotros creamos como una afinidad, un lazo emocional. Esta persona le importa, muestra esa sensibilidad. Y cáncer es muy de eso. Cáncer es muy de sentir y de preguntarte por la familia, de cómo estás. Le importa tu vida íntima porque él también o ella también lo es. Así que esa sintonía, el público lo nota y normalmente tienen un buen trato con el público por ese entrelazamiento emocional que se suele producir en general entre cáncer y el público en general. Así que, bueno, ya sabes, eres cáncer, eres ascendente cáncer, se nota bastante, ¿verdad? ¿Eres ascendente Leo o tienes el sol en casa 1? Bueno, si tienes el sol en casa 1, recuerda, el sol es la esencia y el ascendente el personaje. Tu esencia y tu personaje coinciden. Tenlo en cuenta. Y además, donde tenemos al sol o Leo, tenemos que expresar nuestra parte más de verdad, la más auténtica, que precisamente para eso es el encargado de ese arquetipo. Y justamente en la casa, si eres ascendente Leo, donde tienes que expresarte en toda tu divinidad, es precisamente al definirte en tu cuerpo, en tu circunstancia, en tu personaje. Aquí en la 3D has venido a traer la luz a través de ese avatar, que parece que no es nada, de ese ego, de esa individualidad. Por eso cuando Leo aparece en un sitio, todo el mundo se gira. Cuando el sol y Leo no necesitan hacer nada para brillar. Precisamente su diferencia es la que marca esas cualidades que tiene el sol. Así que Leo tiene una especie de halo, tiene una especie de autoridad natural, tiene una importancia que todo el mundo capta, porque aunque es un personaje, eso es una individualidad, es un ego al fin y al cabo, está conectado de una manera mágica, si la persona lo sabe, con esa esencia, con esa conciencia, con esa vida realmente que hay detrás, que le está insuflando vida, con ese sol, con lo que hay de verdad. Así que Leo tiene que ver con esa conexión con el padre, que muchas veces repercute a nivel físico. El padre es todo el ambiente, ¿de acuerdo? Y nosotros nos conectamos con el ambiente a nivel del pelo. El pelo también hace como cables que nos conectan. Yo no sé si vosotros habéis meditado alguna vez y si tenéis pelo largo, lo recogéis o lo dejáis suelto. No es lo mismo. Hay como hay una especie de energía en el pelo, y esto está demostrado porque el pelo sirve como para captar energía del medio ambiente. Si tenemos en cuenta que el medio ambiente, esto lo vieron con guerreros orientales que tenían una gran intuición y luchaban muy bien, pero cuando eran rapados para hacer los marines perdían esa capacidad intuitiva. El pelo nos da esa conexión con el padre, vuelvo a repetir. Entonces, cuando no tenemos pelo, tenemos problemas de calvicie en nuestra familia. En nuestra familia hay una falta de padre, una ausencia de padre. No ha habido esa autoridad bien reconocida y armonizada. No ha habido nadie que nos mande una dirección, nos diga una dirección correcta. Entonces estamos un poco caóticos, estamos un poco sin dirección. La madre da fuerza y nutrición, pero sin dirección no avanzamos. O avanzamos hacia donde no tenemos que ir, que es peor. Así que el padre simboliza, Leo representa esa unión con el padre. Por eso la melena del león está simbolizando esa conexión con el padre. Esa autoridad te viene de esa conexión a su vez de quién eres de verdad. No de una autoridad falsa, sino de que a través tuya, Leo, ascendente Leo, está manifestando una cualidad eterna, una cualidad sutil, una parte espiritual de ti, una parte muy de verdad. Es tu misión, trascender este personaje y que a través de él seas capaz de mostrar realmente quién eres. ¿Y cómo? Mejor para un Leo, creando. Lógicamente la creación muestra nuestra parte divina. ¿Quién sería Dios si no creara?
Y Leo, el sol, que representa a Dios, precisamente es el creador, el que nos da esa forma de ese carácter. Así que Leo, entre otras cosas, puede ser muy fértil en proyectos, crear muchas cosas, tener muchos hijos simbólicos, muchos proyectos, muchas actividades y todas marcadas por su propio camino, por su propia dirección, por su propia autoridad, que como es un signo de fuego, igual que Aries, a veces la autoridad en su vida no tiene, digamos, un patrón muy armónico, sino que ha tenido problemas con el padre, con la autoridad en general, precisamente para madurar su parte de autoridad interna y poder trabajar y poner a prueba esa propia autoridad sin que haya nadie alrededor. Así que a veces los signos de fuego pueden tener ese conflicto con el padre o alguna situación con el padre que los deja como ausentes o inservibles para que manifiesten su potencial de creación en este caso. Y que nadie, digamos, les tosa. Cuando tienes un signo muy fuerte en Leo, si es la casa 10, si tienes un mal jefe va a pasarlo muy mal. Para ti es muy importante la autoridad, precisamente el sintonizarte con una autoridad de verdad. Así que bueno, ya sabes, Leo, sintonízate con quien realmente eres y disfruta en el viaje. ¿Eres ascendente Virgo? Pues también se nota bastante. Físicamente eres una persona callada, humilde, no le interesa como a Leo figurar ni destacar, todo lo contrario, lo que le interesa es dar un buen servicio, que hacer bien sus tareas y punto, mucho más introvertido que Leo. Además, físicamente se te sueles tener una barbilla y una nariz, a veces también depende, puntiagudas, como señalando la capacidad de ir a lo pequeño y separar y analizar. Virgo tiene esa capacidad, no solamente como Mercurio, de separar, que separa un montón de cosas y hace como muchas opciones, como tipo Géminis, sino que la misión de Virgo es elegir que de esto me nutre y no me nutre. Fíjate que en el cuerpo simboliza el intestino delgado, donde asimilamos y no asimilamos, lo demás lo dejamos para que se vaya por el colon y lo echemos fuera, ¿verdad? Así que Virgo simboliza esa pureza que debemos de tener a la hora de elegir lo que realmente nos conviene, lo que realmente nos sirve, lo que realmente es útil para nuestras tareas en el día a día. Por eso simboliza también la pureza. Tiene que ver con el ecologismo, tiene que ver con el cuidado que ponemos en las plantas en técnicas como la biodinámica, que dentro del ecologismo es una especie de metodología de Rudolf Steiner, las escuelas Waldorf, la antroposofía, no sé si te suena todo eso es de Rudolf Steiner y es una metodología para hacer que la agricultura se sintonice no solamente a través de la ecología, cuidando lo que le echamos, que no haya químicos y demás, y el medio ambiente, sino además sintonizándonos con el cielo astrológico. Y esta biodinámica utiliza precisamente un cielo sideral, será por algo. Además, bastante reconocida antiguamente, últimamente, desgraciadamente, tenemos otros problemas en agricultura. Parece que no nos dejan ni labrar, ¿verdad? Bueno, pero con respecto de los temas de pulcritud y de limpieza, Virgo es fundamental. Como te digo, es muy de elegir y por eso puede ser muy crítico. A veces se obsesiona con hacer las cosas bien perfectas porque es un signo de tierra y además mercurial. Y Mercurio ve mucho el defecto, así que está hecho para eso. La parte mercurial de inteligencia racional está hecha para encontrar los defectos, las fallas, lo que puede fallar. Y claro, y Mercurio y lo agiganta. Y en la 3D todo es muy importante. Estamos separados y tenemos miedo, signos de tierra. Así que juntamos los dos y a veces Virgo se puede volver un poco obsesivo y perfeccionista, que es el problema de Virgo. Pero en general es un trabajador humilde que se puede obsesionar con su trabajo porque realmente se entrega
es muy importante para él esa labor de ser útil, de dar un buen servicio, porque la casa 6 también representa el equilibrio en el que damos y recibimos, tanto el servicio que damos como trabajadores cuando hagamos lo que hagamos, como lo que recibimos cuando vamos a un dentista, a que nos den fruta o a comprar una ropa, ¿verdad? Ese servicio dado y recibido debe de estar en equilibrio, porque cuando no lo está, se afecta la salud, que es otro de las sesiones, otro de los conceptos que está asociado al signo de Virgo. La salud se desequilibra cuando emocionalmente no estamos correctamente, y para Virgo ese dar, recibir, esa entrega y ese servicio debe estar en equilibrio para que él, su energía básica, también lo esté. Así que, ¿qué tal? ¿Te sientes identificado con el ascendente Virgo? ¿Eres ascendente Libra? Como a Tauro también se te nota, porque Libra suele tener una armonía, una belleza física. Fíjate que la armonía, o la belleza quiero decir, la entendemos como armonía. Es la sincronía entre nuestras dos partes, lo más armónicas posibles. Nosotros lo entendemos como belleza, que es justamente Venus, que representa ese equilibrio en esa proyección. Bueno, Libra es del elemento aire, es también muy mental y se lo lleva todo a la cabeza. Puede estar un poco desapegado también de la parte corporal, tenlo en cuenta, y estar más pendiente de lo que debe de hacer las cosas más por la cabeza que haciéndolas realmente. Tiene un mundo intelectual bastante activo, igual que Géminis, igual que Acuario. Y además Libra es muy sensible con todo lo que es la proyección, tiene muy en cuenta el otro. Como Libra es el opuesto a Aries y Aries es la individualidad, Libra representa a mi pareja, a mi socio, representa a todos los demás. Una persona con ascendente Libra tendrá en cuenta al otro de manera continua. Será lo más fácil para él tener en cuenta al otro, y en ese caso también tratará de evitar las confrontaciones, el combate, todo lo contrario que Aries, porque es el signo contrario y representa a Venus, y prefiere, antes de que haya una confrontación, prefiere un acuerdo, un pactar, un no crear conflicto. Libra odia el conflicto, los ruidos fuertes, las cosas disarmónicas, porque le gusta la estética, es muy sensible a la belleza, sobre todo mental, y es muy sensible también a lo que el otro le expresa, a las necesidades del otro. Por eso Libra es, en teoría, una profesión, un ascendente que daría un signo solar incluso también la cualidad de ser un buen juez, porque no solamente tengo en cuenta mis intereses, sino que me puedo poner empáticamente, equilibradamente, mentalmente en la posición de la persona que estoy juzgando. Y por eso suelen ser buenos jefes, suelen ser equitativos y ser buenos para profesiones de estética, relacionadas con la estética, con la moda, con la sensibilidad, con la belleza. También con respecto a lo que es la proyección, por ejemplo, profesores, vendedores, que tienen en cuenta, los vendedores tienen que tener en cuenta las necesidades de los demás, tocar el punto ese para poderle vender, y eso es también muy de Libra, muy de un buen vendedor, una persona que está muy en sintonía con las otras personas. La casa 7 en general son los demás, pero claro, mi pareja, mi socio, la persona, mi compañero de vida, mi amigo de toda la vida, estas personas que me acompañan en el viaje son más los demás que nadie. Así que la casa 7 los representa a ellos. Es como una proyección mía, y para Libra es muy importante a quién eligen, porque esa proyección que están haciendo al elegir esa persona la está definiendo a ella misma. A veces es una copia de al revés. Es una copia al revés, es todo lo contrario de ti. Pero igualmente, si estamos desequilibrados, podemos elegir a personas que estén desequilibradas en los puntos opuestos a nosotros. Es una proyección. Libra es muy de proyecciones, muy de tener en cuenta al otro, muy de relaciones. Por eso, a quien elijas Libra, es muy importante que te dé valor, igual que tú se lo des a él, y que no te quite ese valor, porque para Libra la casa 7, su socio, su pareja son realmente importantes, y en ellos y en su opinión y en tener esa sintonía mental
con ellos es lo que basa su vida. Así que cuando eso se desmorona, Libra se siente bastante mal. Así que ya sabes, Libra, elige muy bien y sobre todo valórate mucho para que esa elección sea acorde con lo que realmente eres. Se me olvidaba, Libra, tu órgano, tu parte del cuerpo, bueno, pues es la zona lumbar y los riñones, porque los riñones se encargan de equilibrar todo el cuerpo respecto de líquidos y minerales, de líquidos y de sólidos. Se llama homeostasis y los riñones se hacen esa homeostasis para todo el cuerpo, lo equilibran todo. Además son órganos dobles, son dos, se necesitan dos, ¿verdad? Pues esto es muy de Libra, así que Libra, que no te lo había dicho, tu zona del cuerpo y tu órgano, para que sepas de qué simboliza tu energía en el cuerpo. ¿Eres ascendente Escorpio? Bueno, es curioso porque ser ascendente Libra es como nacer en un momento en el que nuestros padres están como una especie de idilio. Quizá al comienzo de la relación y están enamorados y tal. Pero si eres ascendente Escorpio es probable, y si no ya me dirás, que tus padres están pasando por una crisis, una situación fuerte, precisamente alrededor de tu nacimiento. Y tú vienes como para solucionar esa crisis internamente, para reconciliar a tu padre y a tu madre que están dentro de ti, justamente hacer esa reconciliación interna dentro de ti, Escorpio, que es lo que te comentaba. Así que, bueno, ya de por sí Escorpio es un signo muy compulsivo, todo lo contrario que Tauro, y aunque sean bellísimos y tengan unas facetas rubias, con los ojos claros, suelen tener una mirada como profunda, suelen ser reservados, se esconden, tienden a no mostrarse demasiado, son muy prudentes y muy conscientes de las energías emocionales que se mueven por debajo, de que es posible la herida, son muy conscientes de las crisis, de los traumas, y por eso no se muestran excesivamente. Y su mirada es también así, digámoslo, como un poco oscura, aunque sea de ojos claros, un poco no demasiado tranquila, tipo Libra, sino claro, Escorpio tiene que notarse su compulsividad y su interés en mirar las cosas no en la apariencia, sino buscando lo que hay detrás. Así nos mira Escorpio. Por eso son signos que nos crean una gran atracción o una gran repulsión. No suele haber términos medios. De hecho, una característica de Escorpio es que muchas veces ni ellos mismos se entienden. Han traído el personaje suyo que le han plantado está tan conectado con temas del transgeneracional, porque Plutón es el más allá, con temas que no son de esta vida, que realmente se vuelven muy compulsivos, notan esas energías pero no pueden explicarlas, y gran parte es una parte hipnótica, es una parte quiero decir inconsciente. Además, los escorpianos tienden a tener algún tipo de conflicto con su identidad, con su cuerpo, o se sienten gordos, o esto es la fea, o el otro no sé qué, o no sé quién soy porque mi padre y mi madre no se han casado y aquí en el pueblo se casaron todos, o siempre hay un conflicto con la identidad como para creando ya esa crisis, todo lo contrario que Leo, creando ya esa crisis desde el comienzo, como no sé, mi personaje ya de por sí no solamente no sé quién soy, sino que me crea un conflicto como para que yo pueda, como para que yo pueda definirme con más facilidad. Así que Escorpio necesita hacer de las tripas corazón y definirse con el tiempo. Por eso la adolescencia en Escorpio suele ser bastante dura, porque es muy compulsiva, muy de búsqueda, muy de indagar, muy de no encontrar, muy de sentir movimientos que no puede explicar, los movimientos que ha heredado del transgeneracional y que le están moviendo el traje, le han hecho un traje y él siente como que tiene que solucionar eso, pero no es tangible. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo soluciono? Cuanto más luz le demos a Plutón o a Escorpio, si tienes Plutón en el ascendente pasa igual, te autoanulas. Yo no he venido aquí. Normalmente eso marca un comienzo de ciclo de crisis. Estuviste a punto de morir cuando viniste a nacer. Ya empezaste a tocar la muerte. Y eso simboliza que cada vez que va a dar un ciclo, un cambio, te
trae una crisis, una transformación, porque repites sin darte cuenta el patrón. Y cuando menos lo veas, más lo vas a repetir. Así que Escorpio es eso, es un patrón oscuro que cuanto más luz le des, más te empoderas tú, porque más lo haces consciente y más lo puedes manejar. Cuanto menos manejamos esa parte escorpiana, más nos maneja. Porque pensáis que hay tantas programaciones a nivel inconsciente en la música, en el marketing, porque no nos podemos defender de ellos. Si lo vemos, ya no nos hace ese efecto, porque lo estamos viendo y podemos decidir si le hacemos caso o no. Pero si no lo vemos, no decidimos nada. Entra. Con lo cual es muy importante que Escorpio desde primera hora o a Plutón le demos la máxima luz posible. Hagamos consciente lo que está en el inconsciente. Así que esos son los patrones escorpianos. ¿Con qué se relaciona Escorpio? Bueno, Escorpio representa la crisis, sí, pero también representa el potencial que hay detrás de esa crisis. Es el ave fénix que renace de sus cenizas cuando está todo acabado, cuando se ha perdido, cuando ya ha llegado la derrota, cuando nos hemos entregado, ahí surge una nueva posibilidad, porque somos conciencia y la conciencia no acaba nunca. Así que la posibilidad, el potencial de cambio tras una crisis de todo tipo y de personalidad, en este caso para un Escorpio ascendente, trae el potencial de hacerlo mucho más fuerte, de definirse. Como no he tenido y he tenido que defenderme y he tenido que luchar por definir quién soy, cuál es lo que quiero, qué es lo que, pues ahora lo tengo con mucho más poder y ahora no me mueve cualquiera de mi posición. Eso es Escorpio, que normalmente no tienen una vida fácil, pero como si toman el toro por los cuernos, si aceptan esa crisis, esa transformación, pues pueden darle la vuelta y hacer algo completamente distinto, que va en la otra punta, que es éxito y seguridad, todo lo contrario que tenían cuando nacieron. Así que fíjate, y ese Escorpio lógicamente pues tiene su simbolismo en el cuerpo, en la parte sexual, porque a través de la sexualidad derrotamos a la muerte. A través de la sexualidad sembramos la semilla para que continúe la vida pese a que todos nos vamos a morir. Y qué mejor simbolismo que los órganos sexuales y las hormonas y todo lo relacionado con el tema sexual para Escorpio, que está representando esa energía de poderosa transformación que es capaz de ir más allá cuando parece que aparentemente que todo ha terminado. Y ascendente Sagitario también se nota bastante. Normalmente tienen una nariz aguileña y larga. La nariz simboliza nuestra parte emocional. Cuanto más larga y más ancha es, puede determinar más una parte emocional más desarrollada, igualmente que la parte que afecta aquí, que estábamos diciendo antes, la parte más emocional con cáncer. Así que suelen tener una nariz larga, porque si bien Sagitario es la mente, pero es la mente de fuego, es Júpiter, es el hemisferio derecho, la inteligencia emocional, la inteligencia simbólica, y tiene que ver precisamente también con el orden. O sea que es otro tipo de mente, pero que también, que no es verbal, en este caso es simbólica, pero que entiende perfectamente nuestro inconsciente. Nos habla en los sueños a través de ese lenguaje simbólico. La astrología nos habla a través de ese lenguaje simbólico. La vida nos habla a través de ese lenguaje simbólico. Y como te digo, representa la inteligencia emocional. Los Sagitarios tienden a ver todo en conjunto, en verlo todo en global. Y en global la verdad es que las cosas están equilibradas. Si lo vemos, tendemos a ver tenemos una perspectiva más amplia de las cosas y no nos vamos a la pequeñez de Mercurio o Virgo, pues tendemos a comprender, y eso nos da un cierto optimismo. También sentirnos que pertenecemos a algo mayor, que se llama también a una doctrina mayor, a una religión, a sentirte parte del universo, parte de la energía, lo que tú sientas, como tú lo sientas, aunque sea del Real Madrid, te sientes protegido porque todos los del Real Madrid son maravillosos. Pues esa conexión con algo más grande es muy de Sagitario, muy de yo es que soy sevillano, o yo soy del Betis, o una identificación con ese algo mayor con el que pertenecen. Ya te digo que puede ser un tema religioso, no depende de la evolución de Sagitario, pero en general suele ser religiones o temas de sentido de la vida,
conexión con esa energía de la que hablan, que no tiene nombre, no tiene imagen, no tiene Dios, es innombrable, ¿no? Esa energía que nos lleva, ese sentimiento de religiosidad o espiritualidad, vamos a llamarlo mejor, eso representa a Sagitario también, que es la dirección que lleva todo, hacia dónde va todo, hacia una evolución mayor. Esa dirección es muy sagitariana, la flecha, ¿te suena? Es también la mente con la mente de fuego. Papá nos da la dirección de la vida, hacia dónde debemos ir. ¿Dónde debemos ir? Pues fluyendo con todo, fluyendo con la fuerza, ¿no? Como decían en la Guerra de la Galaxia. Así que la persona sagitariana es todo lo contrario que Géminis. Tiende a ver las cosas en global y es bastante optimista, pero el problema es que a veces es tan optimista que no ve los detalles, y si no tiene una compensación de Géminis puede ser demasiado confiado, demasiado bueno, viva la Virgen, confía en su suerte, en que las cosas van bien, y a veces se encuentra con el fregado, con la tierra, ¿verdad? Si no la ha trabajado. En general son personas, como te digo, muy optimistas, que van buscando nuevos horizontes a niveles mentales y físicos, como Géminis. Géminis eran los pequeños movimientos físicos y los pequeños movimientos de comunicación. Pues esto es los grandes viajes mentales y los grandes viajes físicos. Puede ser que sea a través de puedo tener un viaje mental a través de una comprensión de una religión o de una metodología o de una comprensión de la vida especial que voy teniendo con el tiempo, o a través de una formación de estudios superiores que me dan un título y me hacen ver las cosas y me dan una autoridad y me dan unos conocimientos que me ponen en perspectivas nuevas, o a través de una sentencia de los jueces, que es una comunicación, pero una comunicación que se redimensiona y tiene un poder enorme. Esa comunicación, esos estudios se vuelven se redimensionan en Sagitario. Así que es todo lo que es el extranjero, los grandes viajes, la formación superior, el entendimiento espiritual de la vida, todo lo que es filosofía, religión y todo lo que abarca, como te digo, el global de todo, el significado de toda la vida, el sentido de la vida incluido, y los grandes viajes. Así que los Sagitarios son como los caballos, necesitan amplias praderas para correr, mental y físicamente. No soportan que los aten porque precisamente les gusta el viaje y pueden tener éxito en el extranjero o con personas que tienen mentalidades completamente distintas, porque ellos mismos tienen esa mentalidad abierta de valorar todo ese mundo, todo ese sector que representa lo que es la casa 9, en este caso, que estaría afectando al ascendente, a Sagitario. Así que si tienes a Júpiter o a Sagitario en la casa 1, o haciendo aspectos muy fuertes con un planeta en la casa 1 o con el regente del signo ascendente tuyo, de tu mapa, pues tienes influencia jupiteriana. Así que ya sabes, eres un caballo que busca libertad y amplias praderas para correr, en el sentido en que te esté hablando Júpiter. Si está en el ascendente, está hablando también de una parte física. En este caso, tener Júpiter en el ascendente puede hacerte grande, dilatado. Puede ser una persona alta, pero de estas personas son altas y además anchas, ¿no? Salvo que tenga un bloqueo con un Saturno o un Plutón, pero si tienes a Júpiter en la casa 1 suele ser grandote. Además, esta persona con buen carácter, abiertas, que se mueven mucho, muy optimistas y que van enlazando grandes datos y transformando la vida, contactando a las personas y contactando con las informaciones que les puede cambiar la vida. Eso es Sagitario en el ascendente o Júpiter en el ascendente. Lo que representas tú son las grandes direcciones de la vida y con qué nos giramos para dar grandes direcciones en la vida, en el cuerpo. Pues con la cadera rotamos grandes direcciones. Ahora veremos que con Acuario hacemos pequeños movimientos con los tobillos y cambiamos una dirección pequeña, pero la grande es a través de la cadera. Además, las grandes defensas tienen que ver con la cadera. Es el hueso que, digamos, que nos da enraizamiento, ¿verdad? Así que la cadera simboliza Sagitario
por eso de las direcciones. Pero Júpiter también es un órgano que tiene una capacidad. Como Júpiter, como la casa 1 representa esa parte dilatada, expansiva, precisamente el hígado tiene, no sé si 200 funciones, muchísimas, perdona, pero además algunas de ellas totalmente vitales. Y es el único órgano que crece. Así que se puede expandir, está continuamente creciendo porque es un órgano que está muy... Le damos mucha caña porque es el encargado de limpiar todo lo que le echamos al cuerpo. Así que por eso tiene esa capacidad de autorregenerarse y crecer y expandirse continuamente. Así que eso representa perfectamente a Júpiter y a Sagitario, el hígado y la cadera. Así que ya sabes, si eres ascendente Sagitario, esas partes de tu cuerpo son también más sensibles para ti. Igualmente, en Sagitario tiene que ver con los muslos, las piernas, porque con las piernas, los muslos, sobre todo porque los gemelos damos pequeños saltitos, damos grandes zancadas y nos ponemos en perspectivas distintas. También la parte de los muslos, la zona de los muslos, aparte del órgano de la cadera y lo que representa el hígado, le representa también arquetípicamente a Sagitario. ¿Eres ascendente Capricornio? Bueno, pues eres un signo de tierra, muy consciente de las durezas, de las situaciones. De hecho, tu nacimiento, al tener Saturno en casa 1, o bien por el signo Capricornio, igualmente es como bloqueado. Es posible que te hayas retrasado, que haya sido duro el camino de salida hacia el mundo del canal del parto, porque Saturno bloquea y limita. Es todo lo contrario que Júpiter. Si Júpiter era expansivo, estaba dilatado en su carácter y en su cuerpo, Capricornio es contraído, es enjuto, se le notan los huesos, a veces en la juventud, porque cuando somos mayores, lógico, se nos va notando cada vez más, ¿verdad? Pero me refiero en la juventud tiende a ser huesudo, largo, como se le nota también a veces precisamente contraído, no es dilatado, es todo lo contrario, está como rígido, se le notan los músculos, tipo lo que nos pasa conforme vamos a mayores. Porque claro, Capricornio y Saturno representa al anciano, la maestría, la 3D. Así que en el carácter también son personas muy precavidas, muy conscientes de que se pueden equivocar, de que se pueden meter la pata. Y también generalmente bastante responsables, que suelen ser maduros. Si tienes Capricornio en la casa 1, tendrás a Cáncer en la casa 7 y puedes buscar a parejas en las que se hace lo mismo para Cáncer, ¿eh? Si eres ascendente Cáncer, puedes buscar a Capricornio, es decir, a papás como pareja. Y Capricornio sea un signo que es muy serio, muy maduro, muy tradicional, muy rígido. Buscarse a niños que le complementen, que son más sensibles, más cariñosos, personas más cariñosas, más familiares, que le da la energía opuesta y que los dulcifican. Así que todo depende cómo tengas ese Saturno, porque también puedes tener más planetas ahí y que te estén afectando y será una mezcla. Pero desde luego la casa 1 se nota un montón. ¿Qué rige Capricornio o Saturno? Bueno, como Capricornio materializa en la 3D, todo lo que crea estructura es capricorniano. Todas las estructuras, las bases, lo que sostiene. Así que en este caso, en el cuerpo humano, las bases, lo que sostiene, los huesos, los dientes que nos limitan, el pelo, la piel, nos da estructura. Y todo eso es Capricornio. Capricornio en nuestra carta simboliza eso, nuestras estructuras, cómo son, si están consolidadas, si no están consolidadas. También nuestra forma de nuestros miedos y los aspectos con el resto de planetas van a simbolizar esos miedos, si es tensión, si es un miedo excesivo que me coarta o es una cuidado, una persistencia, un estar ahí, ¿de acuerdo? Es tenacidad en vez de un defecto. Los aspectos armónicos suelen hablarnos de que hemos trabajado esos aspectos y los tenemos en armonía, con lo cual Saturno te va a dar persistencia, responsabilidad, madurez, pero si hay aspectos tensos, te va a dar una excesiva rigidez, miedo, bloqueo, todo se te hace cuesta arriba.
¿de acuerdo? Así que bueno, Capricornio, yo creo que el ascendente sideral se nota un montón. Y si no, por favor, ponmelo en los comentarios porque estoy segura de que sí, estoy harta de ver durante más de 50 años ascendente. Bueno, en sideral llevo, vamos a poner 30, pero llevo bastante tiempo, así que fíjate todo el tiempo que llevo comprobándolo. Así que por favor, si te sientes identificada con esto que te digo o identificado, ponmelo en los comentarios. Y Acuario, ascendente Acuario, ¿qué imagen le damos? Tanto si tienes a Urano en el ascendente como si tienes a Acuario, está simbolizando una energía que tiene que ver con el mental colectivo. Acuario, realmente las personas con ascendente Acuario tienen una forma de vestirse, una forma de peinarse, tienen una personalidad muy particular. Y además, muy distinta a los demás, quizás no sigan moda o han partido de una moda pero después la deciden a su forma o la viven a su manera y son muy conscientes de su capacidad de cambiar al mundo. Han venido aquí para, como son del elemento aire, para sintonizar con esas energías de avance tecnológica, de visiones nuevas a nivel mental y traerlas como una antena, repartirla a la sociedad. Acuario es muy consciente de su papel colectivo y de su conciencia colectiva. Para él el grupo, la familia, los amigos, los vecinos, lo de la ciudad o lo de su promoción, tienen que estar bien. Y tiene una sensibilidad especial, pero su misión no es seguir al líder, sino al revés, traer cambios y abrir la mente con respecto a nuevas temáticas que el grupo realmente no conoce. Es un poco como una especie de despertador, digámoslo así, con respecto a temas mentales, a mirar de otra manera, a mirar las cosas con una perspectiva más transparente, porque Urano representa la verdad con mayúsculas, la verdad colectiva. Cuando todo el mundo ve algo, lo da por hecho, eso es Urano. Con Urano hacemos nuestro mundo y además representa el cambio porque la sociedad, si nos fijamos, cambiamos como todos los sistemas biológicos, cambian como en crisis, ¿verdad? Llegan a un punto crítico y hacen un cambio repentino. Eso se ha estudiado en el 100º mono y en temas de biología, como en los cambios grupales de animales y a los humanos también nos pasan, son momentos que se crea como una tensión, como cuando estamos empezando a encender una hoguera y no va, pero de pronto plum, todo se enciende y todo se ve a los ojos de la sociedad. Pues los temas sociales van así, van a través de la masa crítica, como el agua entra en ebullición también de repente, va acumulando energía y de pronto es de repente. Urano es el arquetipo típico del cambio, de la transformación, porque nuestras edades de 1 a 7 niños, de 7 a 14 adolescentes, niñez, bebé, niñez, adolescencia, madurez, y van de 7 en 7, si te pones a pensar. Justamente en la etapa y a partir de los 30, 29, 30, el retorno de Saturno ya es la madurez, ya entramos en otro ciclo, pero los cambios que se producen al principio están marcados por el número 7. El 7 del número de Urano es el cambio por excelencia y Urano representa ese cambio mental colectivo que representa los cambios, los grandes cambios sociales por el bien de la humanidad. Y Urano, si está bien aspectado, viene a hacer el cambio en el mundo. Y dependiendo si lo tienen en el ascendente, es su misma imagen, como él se percibe. Es alguien que se preocupa por la sociedad y que es muy consciente, o debe de serlo, de los temas sociales. Aunque esta sociedad nos está haciendo que nos desliguemos cada vez más de los demás y que vayamos más a lo nuestro sin unirnos, Urano es todo lo contrario. Urano crea, o Acuario, crea redes y lo que trata de hacer siempre es que la sociedad, que el colectivo vaya mejor, siempre y cuando, por eso el Sol está en exilio
en Acuario. No es el momento de brillar. Se trata de poner el foco en el tema social. Urano o Acuario pone el foco en el tema social. Y es más importante toda la sociedad, porque todos vamos en el mismo barco en este momento, que una simple persona. Es importante conectar con tu sol por la ley de la complementariedad, efectivamente. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que ahora vamos todos en un mismo barco y que cómo vaya este barco y el planeta y todo nos afecta a todos. Así que esa mirada al colectivo es la lógica la que armoniza con la energía que estamos llevando, y eso es lo que representa un ascendente Acuario, ese cambio que ahora además está sintonizándose con todo lo que está ocurriendo. Así que si eres ascendente Acuario, tienes esa parte de ti, o debería de tenerla muy consciente. Ya me dirás cómo lo ves. Igual que para Sagitario los mulos y la cadera, pues para Acuario los gemelos, digámoslo así, la pantorrilla, la zona de las pantorrillas y los tobillos, porque damos pequeños cambios, no tan grandes como la cadera, que giramos más, pero sí pequeñas libertades que necesita Urano, necesita Acuario, la persona uraniana, para ser ella. Normalmente va por delante de su tiempo, viene a abrir los ojos a los demás, viene a que aceptemos nuevas perspectivas que nos cuestan por la inercia, por la parte saturnina. Por eso Urano, Acuario, tiene la parte saturnina de inercia, pero también es el encargado de romper con esa parte, con esa zona de confort, abrir los ojos y decir, esto es mucho mejor, no es lo que conoces, es distinto, pero es necesario, es el avance, es lo social, es lo positivo para todos. Y para eso, de eso, se encarga Acuario, sobre todo si está bien armonizado y se puede expresar y lo estás expresando correctamente. Así que bueno, la verdad es que estamos en la era de Acuario y es por algo, porque ahora mismo yo creo que vamos todos en el mismo barco, ¿no? ¿Qué te parece? Ascendente Piscis o Neptuno en la casa 1. Si tienes al vaporoso y sutil Neptuno en casa 1, tu carácter, tus formas son así muy parecidas. Eres muy sensible y probablemente captas las emociones del ambiente. Por eso el ambiente, el tema emocional a tu alrededor te afecta mucho. Eres, de por sí tienes una sensibilidad, puedes tener una sensibilidad especial. Todo dependerá de cómo está ese Neptuno, cómo se expresa, con qué aspectos y demás. Si es que tienes a Neptuno en la casa 1. O si tienes igualmente a Piscis, ¿dónde está situado Neptuno? Y así estará expresando esa parte sutil. En general eres muy sensible y por lo tanto también te afecta los temas rudos, los ruidos, las situaciones de contraste. Buscas más lo sensible, lo emocional. Sueles tener ojos grandes. Representa sobre todo muy emocionales, muy húmedos. Digamos, que manifiestan una emoción. En general, la cara es redonda y el cuerpo en general también tiende como a ser un poco regordete, como de protección. Son personas que tienen, como te digo, unas ciertas sensibilidades, capacidades de recibir intuitivas, igualmente como las personas cáncer también pueden ser, aunque las cáncer normalmente están más volcadas en su sensibilidad a captar lo que le va a pasar al niño, a hacer la vida de la familia. Pero todos los signos de agua, igual que Escorpio, dan una cierta sensibilidad. Piscis también. Además, concretamente, Piscis tiende a canalizar muy bien, a sentir a otros, a intuir, a captar en otros planos. Como Urano está relacionado con el mental colectivo, Piscis y Neptuno está relacionado con el emocional colectivo, y todo lo que tiene que ver con las modas, el arte, lo sutil, lo hipnótico, los momentos, las fases en las que estamos en momentos alterados de conciencia, como en la fase de hipnosis, en el sueño, en momentos en los que nos quedamos por lo que sea en alfa, ¿no? que la mente se apaga. En esos momentos justamente estamos como conectados
con un plano más sutil, y todas las herramientas y ese plano están simbolizadas por Neptuno o Piscis. El arte, como ya te digo, que nos pone en contacto con ese mundo, con esa unión. Al fin y al cabo, Piscis representa la unión con el todo, ese samadhi místico de unión emocional con el todo, que es la última vuelta, porque es el último signo, y está representando un alma como que ya viene de atrás y está resolviendo temas pendientes a un nivel emocional en las últimas fases, con lo cual ya es muy sensible, capta muchas cosas, está muy evolucionada, está muy en contacto con el plano sutil, con esa disolución a través del arte, a través de intuiciones, a través de sensibilidades especiales. Puedes usar ese Piscis, no lo sé, para tener una sensibilidad especial del oído o del sabor y ser un etólogo, ¿me entiendes? Esa sensibilidad pues se puede transmitir o canalizar a través de la tierra, pero en cualquier caso es una sensibilidad. Y Neptuno está muy relacionado con todo lo artístico, como te digo también, y todo lo que es un plano más sutil o un plano místico. Además, en general tienen una cara redonda, como te digo, sus formas son como suaves, no presentan ángulos y tienden como a tener un carácter muy empático, muy emocional, muy de entrega, aunque son normalmente tímidos y se retraen más. Les cuesta esa apertura. Son signos yin y tienden más a la recesión que al avance. ¿Y qué representa, qué órgano del cuerpo representa a Piscis o a Neptuno? Bueno, pues no podía ser Piscis de otra manera, quiero decir. Piscis con Júpiter representan los dos planetas más holísticos. Y Júpiter está representando al hígado, que tiene montones de misiones, digamos, montones de actividades que están relacionadas con los órganos, pero es que los pies tienen las terminaciones nerviosas de todos los órganos, y ahí tenemos y hemos comprobado cómo, bueno, a quien le haya hecho alguna vez un masaje quiropráctico habrás comprobado que funciona. Igualmente todo lo que tiene que ver con el masaje de los pies, todas las terapias que tienen que ver con el masaje podal, tienen que ver también con el tema de Piscis. Si eres ascendente Piscis, tus pies son muy delicados, y precisamente para ti el masaje podal, el tener, para quien sepa hacerlo, ¿no? El dar masajes concretamente en los pies te puede ser muy beneficioso, porque tienes unos pies muy sensibles para lo bueno y para lo malo. Así que inconscientemente sabes que estás en una última etapa, y por eso te pones en el lugar de los demás, es un alma más avanzada que mira la vida desde un punto de vista más emocional y más holístico. De ahí el perdón, la compasión y el soltar cargas, que es lo que necesita Piscis en esa etapa para poder dar el salto libre hacia Aries cuando llegue el momento. Así que por eso Piscis es la disolución, el perdón total y el eliminar esas cargas que no tienen sentido cuando vamos a ir a una nueva etapa, a un nuevo viaje, y lo que tenemos que soltar todo lo viejo. Según mi experiencia y en sideral, el ascendente es bien aceptado porque es consciente, es el personaje, y además el personaje que nos suele pedir la familia. La familia normalmente, sin quererlo, con la mejor intención, pero nos ancla en el personaje. Y se trata de que soltemos el personaje, depende de cómo esté aspectado, de cómo esté ese personaje, ese ascendente en tu mapa. Se trata de que lo soltemos para poder ser más el sol. Realmente lo que nos pida el sol es más importante que ese personaje, pero ese personaje tiene su importancia porque es como la confluencia de un montón de energías, incluidas las nuestras, que vienen de atrás y nuestros antepasados. Así que resolver ese personaje tiene una gran importancia, para eso estamos aquí, y es nuestra herramienta principal. Por eso siempre decimos, soy sol tal y soy ascendente tal. La luna también es importante, pero yo te diría que el ascendente y el sol marcan la separación entre lo que es el alma y nuestro personaje, nuestro avatar, como quieras llamarlo. El ego,
nuestro ego. Así que conocer ambos dos para mí es súper importante, y ten en cuenta que en tropical y en sideral el ascendente está en signos contiguos, muy distintos. Ten en cuenta también que tienes que mirar no solamente el signo, sino cómo está ese ascendente y cómo está ese planeta que representa ese ascendente, el regente que se le llama, porque todo eso y sus aspectos está hablando de ti, está hablando de ese personaje, de esa casa 1, todo tiene que ver con el ascendente. Pero como son contiguos, son muy distintos. Entonces tienes la oportunidad de ver si te identificas más con ese personaje o no. Yo ya te digo, en mi experiencia, que creo que bastante, me vienen aceptando perfectamente el personaje cuando está definido en sideral. Así que es importante conocernos también. Míralo, compruébalo por ti y ya me cuentas, que estaré encantada, como siempre, de escucharte en los comentarios. Y ya solamente me queda despedirme, agradecerte el haber llegado hasta aquí. Es un vídeo largo, pero tiene que ver con un montón de signos. Sí, me he quedado con un montón de cosas sin contarte, pero bueno, más o menos lo más básico, y para que te puedas sentir identificada o identificado en el personaje, y para que puedas buscar tú realmente la parte que no es verdad, el personaje, ya te digo, y puedas definirlo de la parte que sí, que creo que es lo más básico. He hecho este vídeo. Espero que te guste, que te aporte, y ya nada más, solamente darte las gracias y decirte que ya mismo me tienes por aquí con más vídeos de astrología sideral. Chao.